Hola a todos, todas. Mi nombre es Cristiano Rego. Soy estudiante de doctorado de la UNAM y soy de Chile. Eh, Primero que todo, muchas gracias por la invitación al coloquio. Mi ponencia se titula La subalternidad de la música vudú en Haití. Y un poco para explicarles por qué este tema, por qué abordar el estudio del vudú, el vudú en Haití, de Haití mismo. Quisiera contarles un poquito a modo de crónica por qué yo llego a este tema. Eh, Durante los años 2013-2014, yo viví en Haití, sobre todo motivado por eh, la historia de Haití. ¿Ya? La historia, su influencia en la historia latinoamericana, su influencia en los procesos de abolición de la esclavitud, independentistas de las diversas naciones latinoamericanas, y también, y sobre todo, considerando la gran relevancia que tiene Haití, que tiene la música haitiana, que tiene el tambor haitiano, en las diferentes manifestaciones y ritmos presentes en Latinoamérica en general. Al menos en este lado del continente, eh, es muy, digamos, se escucha bastante ritmos como el festejo, el modo afroperuano de la región de Chincha, del sur del Perú. En el norte de Chile también existe un ritmo que se llama el tumbe, el mismo candombe en el Río de la Plata. Bueno, de ahí para arriba, todo lo que es los ritmos más afro de Brasil, Paracatú, ritmos más vinculados al candomblé. En el caso de Colombia, del norte también el mapalé. Y bueno, todo una red de ritmos donde en algún momento yo descubrí que el origen de estos ritmos en gran parte estaba en el Caribe, estaba en particular en Haití, que es donde en el fondo se inicia todo este proceso a partir del desplazamiento forzado de millones de personas africanas a partir de la trata transatlántica. Eh, por lo tanto, dentro de otros motivos, esto me llevó a irme a Haití, estar 2 años, donde mi principal motivación era un poco conocer la historia de Haití, conocer el pueblo haitiano, pero sobre todo poder aprender música vudú. ¿Ya? Voy a plantearlo así por ahora. Eh, el tambor, los cantos, algunos patrones. Yo algo había conocido y aprendido en Cuba, en el caso de los tambores patadas, el ritual asociado a los tambores patadas, el oro seco, el oro mojado, la ceremonia que implica ello, algunos rituales en Brasil, eh, etcétera. Por lo tanto, me resultaba de alto interés poder ir a Haití y conocer y aprender. Eso como contexto general. Eh, Ahora, una vez llegado a Haití, eh, me di cuenta que la identificación por parte de las personas haitianas con el vudú era problemática. ¿Ya? O sea, llegué y en el primer momento yo empecé a preguntar si es que existía alguien que me pudiera contar un poco eh, del vudú y contar un poco de la tradición, de la música, el tambor, etcétera. Y la reacción de las personas era bastante extraña porque me decían, pero ¿por qué tú quieres aprender eso? O sea, eso es llamar al demonio, me lo decían literal. No, acá no hay, el vudú no existe, el vudú es malo, el vudú mata. Entonces me costó mucho llegar a alguien. En algún momento fui a una escuela en la zona baja de Puerto Príncipe, cerca del puerto, en un sector que se llama Waf Jeremí, al lado de Cité Soleil, un sector de alta precariedad y de mucha pobreza.
Y me encontré con un folleto, me entregaron un folleto que lo tengo acá, que se los quiero mostrar, no sé si se alcanza a ver. Acá, que se muestra por un lado todos los simbolismos judeo-cristianos y por otro lado todos los el simbolismo ligado al vudú, con Satán. Pueden ver. Y esto a mí es lo que me parece más relevante, esa foto. Esa es la de la persona tocando tambor. ¿Ya? Entonces, esto yo lo recibí a las 2 semanas de llegar. Y me di cuenta de que había una acción premeditada por parte de lo que, lo que era esta escuela, la Congregación Católica, que era de una iglesia de Brasil, y de ahí fui indagando, fui investigando, y llegué a toda la historia que ha tenido el vudú en el contexto de la naciente República Haitiana y cómo el vudú se ha configurado como un, entre comillas, objeto de gestión por parte del Estado. ¿Ya? Entonces, por qué parto con esto? Porque en la medida que el vudú es un objeto de gestión, ya un objeto que el Estado intenta extirpar, el Estado haitiano en conjunto con la iglesia judeo-cristiana, las diferentes congregaciones judeo-cristianas que llegan a Haití, intentan erradicar el vudú, ya que el vudú se constituía como un elemento que en la ceremonia del 22 de agosto de 1791 eh, eh, permitió a través de esta ceremonia, una ceremonia vudú en el norte de Haití, permitió llevar a cabo la gesta revolucionaria de esta naciente nación haitiana. ¿Ya? Por lo tanto, el vudú, desde que se crea la República de Haití, desde su inicio, desde el Imperio de Haití, se concibe como un elemento, entre comillas, peligroso, ya que incita la revuelta, incita la revolución y en el fondo podría ser un elemento amenazador de la idea de nación haitiana, sobre todo con una élite gobernante mucho más interesada en la inserción internacional que en ser heredera de esta tradición esclava. ¿Ya? Entonces, se plantea de que en ese momento, en la ceremonia de Vasco Caimán, cuando empieza la revolución haitiana, 1791 hasta 1804, se propuso acabar con todos los blancos de Saint-Domingue en ese momento, con la ayuda de los dioses del vudú. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hubo una ceremonia con un tambor al centro, donde se cantó, se hizo sacrificio, un jabalí, se tomó la sangre, etc. Digamos, esta gestión que se hace del vudú por parte del Estado haitiano tuvo como cómplice también, como lo decía hace un rato, la Iglesia Católica, la Iglesia Judeo-Cristiana, las diferentes escuelas que llegaron ligadas a este judeocristianismo, y también a partir de la invasión norteamericana de los Marines en 1915. ¿Ya? A partir de ese momento, Haití se interviene y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza este intento por parte del Estado haitiano de erradicación del vudú, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Ya? Eh, y dejando hasta ahora, algunos bastiones, sobre todo en el campo, donde todavía se practica el vudú y donde el Estado no alcanzó a llegar. ¿Ya? Eh, por lo tanto, esta idea del vudú asociado a lo malo, como se veía aquí en estas fotos, asociado a Satán, asociado al demonio, y un poco a partir de este cartesianismo de la tradición judeo-cristiana, de Dios y el demonio, eh, eh,
la nación haitiana se desarrolla como con esta doble identidad, ¿ya? Con esta identidad a partir de una identificación problemática con el vudú, y una identidad con el judeocristianismo, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Protestante, etc. Cuando yo estaba allá en Haití, me contaban sobre un dicho que había que todas las personas en Haití de día son católicas evangélicas y de noche son vudú, ¿ya? O sea, en el fondo existe una tradición donde las personas sí sienten cierta identificación con el vudú, pero no lo expresan. Y en ese sentido, y yéndome más al tema de la música, eh, el tambor es un elemento que tiene una significación muy relevante en Haití. Me tocó estar en algunos lugares donde se prohibía el que se tocara el tambor, básicamente porque era una forma de llamar al demonio, a los malos dioses, ¿ya? Entonces existía un poco esta suerte de temor de la manifestación musical del vudú, a partir de esta idea del vínculo que tiene con Satán. Y por eso en el título de la ponencia sugiero la idea de la subalternidad, porque de alguna manera, en el contexto de la dominación capitalista y en el contexto de la dominación del judeocristianismo, los Marines, la cooperación internacional, el de Estados Unidos, del Estado haitiano, el vudú aparece como un objeto de dominación, ¿ya? El culto, la música como un objeto de dominación. Sin embargo, lo pongo entre comillas, porque existe una nación entera que se ha identificado y se identifica con el vudú, ¿ya? A partir de este conflicto que surge del reconocerse como tal, ¿ya? Entonces, eso hace que en el plano específicamente musical, ¿ya? Porque todo lo que es el culto, todo lo que son las expresiones religiosas del vudú, eso es algo como no se podría hablar ahora en unos pocos minutos, pero en lo que respecta a la música, en Haití existe lo que se denomina la música racine, que viene siendo la música vudú, la música que nace en el campo, en estas comunidades vudú, donde se practica el vudú, donde se canta con muchos tambores, con cánticos, con colores, con toda la estética del vudú. Eh, y, y aparece también la figura del compa, el compa haitiano, que se escucha, se desarrolla en las ciudades, en las grandes ciudades, sobre todo en Puerto Príncipe, y que de alguna manera, a partir a partir de un concordato del Estado haitiano con la Iglesia Católica, logra entrar a a la Iglesia, logra entrar a este culto judeocristiano, eh, complementando un poco el hecho de que a partir de este concordato, eh, las misas se comienzan a oficiar en idioma en creol. Entonces, se permitió entrar permitieron entrar la música a este ritual, pero de la forma como compa, ¿ya? No como música racine, sin el tambor, con una formación como de un grupo rock. El compa que se toca en el culto judeo-cristiano es con una batería, con un bajo, con una guitarra y con algunas veces con un piano, con letras que hacen alusión al judeo-cristianismo, al culto judeo-cristiano, dejando fuera todo lo que es la música racine, todo lo que es el tambor haitiano y todo lo relacionado al vudú, ¿ya? Entonces, en términos generales, eso quería plantear, eh, como ya para ir concluyendo, la forma en que la República de Haití se conforma a partir de una ceremonia vudú y elementos asociados al culto vudú,
y cómo el Estado haitiano, de la naciente República Haitiana, en conjunto con la comunidad internacional, Estados Unidos, la Iglesia Católica, etcétera, sitúan al vudú como un objeto de gestión para erradicarlo, ¿ya? Y bueno, y ahí hay en el Código Penal, durante los primeros años, durante las primeras décadas de esta naciente República Haitiana, dispone la prohibición y las penas en caso que se practique el vudú, la confiscación de elementos como el tambor, etc. Entonces, ello hace que hoy en día en Haití exista una música racine, una música vudú, bastante escondida, bastante ejecutada en el campo, en lugares donde se guarda cierto cuidado, y un gran estilo, un baile, ritmo difundido, como es el compa, de una tradición mucho más occidental, con letras que versan sobre lo cotidiano y con elementos propios de la música occidental como el rock. ¿Ya? Entonces, eso quería plantearles, y bueno, esto tiene muchos detalles más, pero en el fondo plantear la problemática, dar algunos elementos relevantes de contexto, y dejar planteada esta interrogante de qué manera podríamos concebir la música vudú como una música subalterna en una ciudad, perdón, en un país, en una nación que se porta una identificación problemática respecto al vudú, ¿ya? Lo que no quiere decir que no lo sean. Todos lo son, todos se saben los cánticos vudú, muchas personas tocan el tambor, pero no se atreven a tocarlo. Entonces, esta problemática que surge a partir de esta forma de gestionar el vudú por parte del Estado haitiano desde el inicio del siglo XIX. Así que eso sería todo por ahora. Muchas gracias nuevamente por la invitación y un gran saludo.